Buenas tardes. De antemano les informo que esta sesión de capacitación, de webinar virtual, va a quedar grabada y va a ser publicada en el canal de YouTube de Grupo ET para que pueda ser consultada de manera posterior y puedan retroalimentarse o detallar nuevamente toda la información que acá pues hayamos compartido con ustedes. Primeramente, pues bienvenidos a todos los participantes del webinar. El webinar en este caso se titula Revisiones, novedades de la versión 2 de Avanzat. Mi nombre es Harold Peñates Vargas, soy ingeniero de sistemas y soy líder de desarrollo y operación en Grupo ET. La idea de este webinar, de esta actividad, es que podamos todos conocer de primera mano o aclarar cualquier inquietud respecto a los cambios que ha tenido la plataforma Avanzat posteriores a la migración que se realizó en el mes de marzo, en el cual dimos un salto tecnológico para brincar a la versión 2, lo que nosotros denominamos versión 2, la cual, digamos, en este caso es la punta del iceberg de un montón de mejoras y un montón de funcionalidades y revisiones que le queremos hacer a nuestra herramienta con el objetivo de potencializarla, posicionarla mejor y obviamente brindarles una mejor funcionalidad a todas las personas que lo utilizan en sus negocios, en sus operaciones, para que sea cada vez un mejor aliado en su productividad. Bien, para la agenda del webinar, entonces tenemos los siguientes puntos. El primer punto es versión de los componentes y ahí vamos a hablar un poquito de tecnología sin profundizar demasiado, pero como para que entendamos un poco el proceso interno que se realizó para hacer el cambio de versión. El segundo punto son las novedades, es decir, qué es lo nuevo que ha sido incorporado de primera mano en este lanzamiento. El tercer punto son las revisiones. Cuando hablamos de revisiones, son detalles que en una versión anterior de pronto había como que mirar, como que no funcionaba tan bien o que de pronto se podía mejorar. Entonces, ¿qué revisamos de eso que ya está lanzado y optimizado en esta versión? Y en el punto número 4, y no menos importante, son las proyecciones. Queremos que ustedes sepan a qué le estamos apuntando con nuestra herramienta, en qué estamos trabajando, en qué estamos investigando y qué aspiramos a innovar en nuestro Avanzat. ¿Listo? Por favor, cualquier inquietud, cualquier pregunta o comentario lo pueden hacer por el chat. Estoy atento a sus mensajes y en cuanto abra el espacio luego de un tema, pues los estaré mirando y si es necesario responder algunos o aclarar cualquier inquietud. Bien, comencemos hablando de las versiones. En este caso, vamos a hablar de las versiones a nivel tecnológico que maneja nuestro sistema Avanzat. Anteriormente nos encontrábamos manejando el lenguaje de programación PHP 4 y base de datos MySQL, también versión 4. Y la versión de nuestro sistema como tal Avanzat se encontraba en la nomenclatura 1.9. Vamos a traducir un poquito esta información técnica. El lenguaje de programación básicamente es todo el código interno, la versión del código interno con la que está construida la aplicación. Entonces, digamos, es un tema muy técnico, pero es importante que tengamos presente que a nivel del lenguaje de programación subimos la versión de 4 a 5.4.16, es decir, subimos el nivel de actualización de nuestro sistema a nivel interno. Y a nivel de base de datos, la base de datos pues es el repositorio donde está almacenada la información de todas las transacciones de cada una de las plataformas Avanzat. El motor que soportaba toda esa información anteriormente era MySQL 4, versión 4, y nos cambiamos o subimos a MariaDB versión 5.5.50. ¿Qué quiere decir esto? ¿O por qué el cambio de nombre? Resulta que María ahorita pues digamos, es la siguiente versión en licencia libre de MySQL. Entonces
pues continuamos con la línea libre de apostándole al software GPL. En este caso, pues cambia de nombre a MariaDB y continúa con los números de las versiones. En este caso, subimos de nivel en la actualización de el motor de base de datos. Todo esto finalmente, ¿por qué se los cuento? Como para darles un preámbulo, para decirles finalmente cuáles son las ventajas de todo este incremento de versiones, de esta actualización interna del core de nuestro sistema. Las ventajas redundan para los usuarios finales, que en este caso son ustedes, en una mayor velocidad de rendimiento. Es lo primero, porque obviamente en la medida en que se van incrementando las versiones de los componentes tecnológicos, estos van teniendo mejoras que permiten aprovechar mucho mejor los recursos y procesar de manera mucho más ágil, rápida y eficiente la información almacenada en el repositorio de información, que en este caso es la base de datos. La otra ventaja es la posibilidad de incorporar mejores componentes, como así. Quiere decir que en la medida en que tenemos una actualización de la estructura interna de nuestra aplicación, podemos incorporar otras herramientas de software que permiten conectarse con nuestra aplicación para ofrecer mayores y mejores funcionalidades que se encuentren a la vanguardia de lo que actualmente se está manejando respecto al core del negocio que nosotros cubrimos, que es la operación de transporte y logística. Y por último, en cuanto a las ventajas, tengo que mencionar que todo esto también es para qué, para dar una mejor experiencia al usuario. Cuando hablamos de la experiencia del usuario, es qué tan chévere se siente yo utilizar la herramienta, qué tan fluida es, qué tan amigable es, qué tan agradable para mí son sus formularios, sus vistas, su menú, qué tan agradable es el nivel de respuesta que obtengo. ¿Sí? Entonces, finalmente, en medio de todo lo que les mencionaba anteriormente, la mayor velocidad, incorporar mejores componentes, todo esto finalmente es para dar una mejor experiencia a los usuarios, que sea más agradable y más ameno operar, trabajar en nuestra herramienta. Bien, vamos entonces a comenzar con el apartado de novedades. Entonces, cuando hablamos de las novedades, les comentaba que es lo nuevo que trae. Hemos tratado de, digamos, de manejar el mismo esquema que ya se venía manejando en cuanto a navegabilidad, en cuanto a menú, en cuanto a formularios, pero pues obviamente los optimizamos y tratamos de darle un refresco y una mejora visual. Y aquí tengo en esta diapositiva, en este slide, tengo una captura de ejemplo para mostrar cuáles son los puntos por ejemplo, fueron renovados. Entonces acá tenemos la búsqueda de servicios. En el menú, como podrán haber apreciado los usuarios, en la parte superior hay una caja de texto que dice buscar servicio. Esa caja de texto lo que me va a permitir es que yo digite, ¿verdad? El nombre de la opción del menú a la cual yo deseo acceder. ¿Para qué? Para no tener que buscar dentro de un listado de opciones en dónde está la que necesito utilizar, y eso me da una mayor facilidad y una mayor agilidad al momento de encontrar una determinada opción o servicio, porque acá les denominamos servicios a cada una de las opciones del menú. Pues y así pues voy a poder tener mayor rapidez. Todo es buscando mayor agilidad, mayor rapidez. Finalmente, como se dan cuenta, pues para culminar con el tema del menú, aparte de la búsqueda de servicios, tenemos que el menú también fue renovado. El menú en este caso es mucho más ágil, mucho más rápido para desplegar las opciones, porque se manejó un componente nuevo que nos permite que todo el menú sea cargado dinámicamente, acortando los tiempos de carga de las opciones y subopciones que tiene cada partecita del menú. Entonces, el menú también visualmente se ve más limpio, es más fácil de navegar y es más rápido para mostrar todo el árbol de opciones a las cuales tenemos acceso desde nuestros perfiles de usuario. Eh, Seguido al menú, tenemos una barra de color gris vertical, que aquí la tengo señalada con esta flecha, ocultación de menú, ¿sí? Esta barra vertical gris, de color gris,
es una utilidad de ocultación del menú. Entonces, ¿para qué nos funciona? Pues para desplazar el menú y ocultarlo totalmente hacia el margen izquierdo de la pantalla. Y esto va a permitir de que el formulario o la vista o el informe que estemos visualizando se vea totalmente en la pantalla, ¿sí? Y eso nos va a dar como un poco más de comodidad y amplitud en la visualización tanto de informes como de formularios y por ende todo eso se traduce en mayor comodidad operativa. ¿Mm? Eh, lo siguiente son las barras de título. Parecería un tema trivial, pero realmente las barras de título fueron renovadas, los textos y del color de las barras fueron cambiados para hacerlos mucho más bonitos, mucho más amigables al momento de seccionar la información. Resulta que estas barras de título lo que nos permiten es establecer secciones, ¿verdad? Dentro de un formulario, dentro de un informe. Entonces, al cambiarle el color y generar este contraste, tener una mejor visualización del texto, nos es mucho más fácil identificar cómo está dividido un formulario y cuáles son las partes que lo componen, porque pues de la misma manera en que está seccionado, también así lo entendemos y lo procesamos. Recuerden que somos personas, personas que al momento de operar, todo se facilita mucho más con el tema visual. Entonces, cuando visualmente es mejor organizado, es más fácil de comprender para el usuario, mucho más amena y mucho más fluida la experiencia. La botonera también fue renovada. Anteriormente habían unos botones un poco más pequeños y por facilidad de uso y también por estilo, por look and feel, por apariencia, se cambiaron los botones, unos botones un poco más grandes, todos quedaron estandarizados, es decir, el mismo estilo de botones están todos los formularios del sistema. Y pues obviamente son mucho más visibles, saltan más a la vista con este color rojo y el tamaño más generoso, saltan más a la vista para poder comprender e intuir mucho más rápido las acciones que podemos realizar sobre un formulario. Finalmente, en este slide tenemos la presentación de los formularios. Los que habrán trabajado con la antigua versión de Avanzat, pues se habrán dado cuenta que los formularios ahorita se ven un poco más organizaditos, se ven como más bonitos, más alineados las casillas y a eso me refiero con este último ítem del slide. Y es que la presentación de los formularios fue renovada, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los colores, alineaciones de las etiquetas, alineaciones de los campos de texto. Todo eso se renovó para que los formularios fueran mucho más comprensibles y mucho mejor percibidos por los usuarios que los utilizan. Entonces, con este primer slide, entonces estoy resumiendo cuáles son todos los aspectos o los principales aspectos a nivel de renovación de la interfaz gráfica que ha tenido nuestro sistema Avanzat al cambiar ahorita a la versión 2.0. ¿Hasta allí alguna pregunta? Para comenzar con el segundo slide que nos habla sobre el servicio interactivo para la gestión integral de mesa de apoyo. Esto es otra de las novedades. Vale, si no hay preguntas con relación al primer ítem de las novedades, que era la renovación del aspecto gráfico, entonces vamos a seguir a un punto bastante importante en cuanto a las novedades de esta versión y es la incorporación en el menú. De hecho, está anclado al encabezado del menú, como se puede apreciar acá en el recuadro, donde lo encerré en verde, y es el servicio interactivo para la gestión integral de mesa de apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que ya no es necesario de pronto hacer el envío por correo, llamar para consultar en qué estado está un determinado caso, sino que a través de esta herramienta podemos hacer la gestión de los casos, tanto consultar como colocar información adicional en los casos, como registrar los casos, tanto de requerimientos, soportes
o solicitudes. Mirar qué ha sido finalizado, mirar qué está en proceso, qué está abierto todavía, cuánto tiempo lleva, cuál es la fecha estimada del ANS para la resolución del caso e inclusive recibir a conformidad un determinado caso. Entonces vamos a aclarar un poquito más este punto. Entonces, les comentaba que acá anclado al encabezado del menú se encuentra en negrilla la opción de mesa de apoyo. Es una opción a la cual tienen acceso los administradores del sistema para poder hacer los registros o consulta de la información de los IDs o de los casos que tienen abiertos en nuestra mesa de apoyo, como lo comentaba. Acá en la parte central vamos a mirar rápidamente. Tenemos la opción de nueva solicitud, que es para abrir un nuevo caso. Mis solicitudes es para ver todo el resumen de los casos que hay registrados. Y esta opción se divide en abiertas, la opción abiertas que lo tengo acá encerrado, en proceso, que todavía están en gestión por grupo OET, y finalizadas, las finalizadas pues son las que ya han sido cerradas. En este caso, em, tenemos que acá, al darle clic a una de las opciones o uno de los IDs, de los números de IDs, el número de caso, de ticket, él nos va a abrir esta parte que vemos acá abajo. Acá tengo dos secciones, la de arriba, que es cómo se vería inicialmente, acá abajo, cómo se vería cuando le doy clic a uno de los IDs o uno de los números de ticket. Entonces nos va a abrir una especie de comunicación escrita en donde podemos hacer una consulta sobre ese caso o adicionar información relevante para la resolución y revisión de ese caso. Esa información textual va a ser recibida por nuestra mesa de apoyo y va pues a ser respondida a la brevedad para que tengan la retroalimentación del caso con relación a la información que estén indicando en las cajitas textuales. Y acá también nos permite cuando un caso tiene respuesta, tiene ya una retroalimentación de nuestra empresa hacia ustedes, pues entonces podrán indicar si el caso no quedó solucionado definitivamente, si el caso ya fue recibido a conformidad u otro, ¿sí? Y acá en el apartado que dice mensaje pueden colocar la observación o el texto que complementa ese tipo de respuesta o ese estado en el que ustedes reciben la respuesta del ID. Si quieren adjuntar cualquier archivo o información complementaria para su respuesta, acá tienen para adjuntar un archivo y hacérnoslo llegar para continuar la gestión del caso o en su defecto, pues si ya fue recibida conformidad, automáticamente nuestro sistema nos informa de que ya el caso quedó resuelto satisfactoriamente. Entonces, en este caso, para lo que estoy planteando, ya no estaríamos como entrando a cerrar casos nosotros directamente, como se ha venido manejando, que se ha presentado para algunos malos entendidos de que el caso no fue resuelto porque lo cerraron y todo este tipo de complicaciones, sino que pues directamente pueden hacer la retroalimentación de si el caso necesita seguir siendo abierto o si efectivamente al verificarlo quedó totalmente resuelto, que es lo que esperamos después en la mayoría de las veces. Bien, acá en el siguiente slide les quiero mostrar cuando entramos a una nueva solicitud, porque ya les mostré cómo se veía como la parte de consulta de los casos. Cuando entramos a una nueva solicitud, acá nos sale como el formulario que se debe diligenciar para ingresar un ticket o una nueva solicitud de caso a mesa de apoyo. Entonces, hay un formulario para colocar los soportes, exige una información, todas las etiquetas que tienen el asterisco es porque es un dato obligatorio, no es porque queramos pedir información de más, es la información necesaria para toda nuestra gestión, para que pueda ser una gestión de calidad. La segunda opción es requerimiento. Es un formulario muy parecido al de soporte, pero pide algunas particularidades adicionales que ya son propias del proceso de requerimientos y finalmente las solicitudes. Vamos a entrar como a diferenciar un poquito qué son soportes, qué son requerimientos, qué son solicitudes, porque de pronto algunos no están muy familiarizados con los términos. Denominamos soporte a una atención de alguna manera relacionada con un mal funcionamiento del sistema. Es decir, hay un error, hay algo que no funciona tan bien, hay algo que no me permite operar de manera óptima, fluida,
no me ayuda y genera tanto contratiempos como fallos en los resultados finales de la operación. Eso es un soporte, es algo que necesita ser revisado, evaluado y solucionado con relación a la funcionalidad estándar o la funcionalidad tal cual como ha sido implementada. Cuando hablamos de un requerimiento, entonces ya estamos hablando de necesidades, digamos, pueden ser también aportes de mejoras o adiciones que se le desean hacer al software. Entonces, en los requerimientos podemos hablar desde formatos propios como un formato propio de facturación, un formato propio de remesa, o hasta desarrollo de componentes o funcionalidades nuevas, como que yo quiero que cuando yo le dé clic a este botón me haga esto otro, o yo quiero que tener un módulo en donde yo pueda registrar esta otra información y se enlace con esta otra información de tal manera, o un nuevo informe que me arroje determinadas columnas con tal gráfico. Todos esos son requerimientos, son cosas nuevas que cubren una necesidad específica o pueden entrar a cubrir una mejora en el sistema. Cuando son mejoras, pues obviamente no tienen costo. Cuando ya son necesidades específicas, pues tendrán una oferta comercial. Y cuando hablamos de solicitudes, es cuando se desea pedir algo dentro de lo que cobija normalmente el sistema, dentro de lo que nosotros tenemos y ofrecemos. Hay cosas que no siempre tienen activadas por temas comerciales de oferta y se pueden pedir, se pueden hacer ciertas solicitudes. Entonces, en el caso de las solicitudes, tenemos solicitar activación, por ejemplo, de un nuevo módulo, solicitar cierta información porque tienen derecho a su información, solicitar cierta información sobre tal proceso, ¿sí? Solicitar un backup, por ejemplo. Eh, en fin, hay varios casos ahí, pero entonces ya como para que lo tengamos un poco más claro, por eso está seccionado el menú superior de esta manera, porque cada uno de los apartados tiene un formulario con alguna información específica que nos permite atender de mejor manera y pues mucho más enfocados ese caso.
Bueno, en el siguiente slide tenemos las dos siguientes novedades con relación al login. En el login, pues hemos hecho una incorporación de todos los componentes que manejamos en nuestra suite Avanzat. Y tenemos acá el componente TMS, el componente financiero, el componente de gestión logística. Es decir, que desde una misma ventana de autenticación de usuarios podemos ingresar a todos los componentes o a cada uno de los componentes a los cuales tengamos acceso según lo que tengan activo en la empresa. Entonces tenemos el componente TMS por sus siglas Transport Manager System, que es Sistema de Administración de Transporte, en donde se realiza todo el tema de planillado, de despachos, control tráfico, liquidaciones, facturación, recaudos, anticipos, notas contables a facturas y a liquidaciones, etcétera. El componente financiero, anteriormente llamado Consultor y actualmente Avanzat Financiero, que es donde se maneja toda la parte contable, todos los informes de movimientos contables, los cierres, aperturas, cuentas PUC, etcétera, etcétera. Y el componente de gestión logística, para los que lo tienen activo, pues el componente de gestión logística permite realizar un tema de control tráfico y seguimiento, pero a nivel de generador de carga. Entonces ahí se pueden visualizar todo lo que son las operaciones de las empresas que están transportando la carga desde el punto de vista pues, del generador. Entonces ahí se le hace todo el seguimiento a toda la mercancía, como está siendo movida por las diferentes empresas de transporte, para los que tengan este componente activo. Para los que no lo tengan, pues por eso hago la reseña para que conozcan en términos generales a qué nos referimos con este componente que tiene también nuestro sistema o nuestra suite Avanzat. Y el otro ítem es la implementación de la opción para recuperar la contraseña. Entonces resulta que cuando se nos perdía la contraseña, la olvidábamos, teníamos que llamar a mesa de apoyo para que fuera, o al administrador para que hiciera el restablecimiento de la contraseña. Entonces resulta que ahorita ya se puede hacer una autogestión de recuperación de contraseña sin necesidad de acudir a un administrador del sistema o a la mesa de apoyo. Bien, siguiendo con las novedades, porque tenemos varias novedades, y esta es una que a mí me gusta mucho y sé que a ustedes también, los que han tenido la oportunidad de utilizarla, y es el informe de operación nacional dinámico. Entonces, nuestro informe de operación nacional es el informe maestro del sistema, porque tiene toda la información de la trazabilidad de un viaje desde el primer proceso, que son las tarifas, hasta el último proceso, que puede ser el pago y recaudo, pago de liquidación y recaudo de factura. Entonces, una de los inconvenientes que se presentaban con el anterior informe de operación nacional es que como trae demasiada información, es un poco pesado para consultas de periodos de tiempo grandes. Entonces, lo que se hizo fue renovarlo, permitiendo que el usuario seleccionara acá abajo, donde dice columnas a visitar, a visualizar, perdón, seleccionar qué información quiere ver de este informe, porque cada usuario tiene unas necesidades particulares y no siempre es necesario ver toda la sábana de información, lo cual alentiza el sistema y hace la consulta muy pesada. Entonces acá nos permite customizar la información que queremos visualizar del informe e inclusive nos permite esta opción súper chévere que se le incorporó que se llama plantilla. Entonces, esta selección de columnas, yo puedo crear con esa selección una plantilla. ¿Qué es una plantilla? Es un esquema de informe y me va a permitir que a la próxima vez que yo vaya a generarlo no tenga que ponerme a marcar esta columna sí y esta no, sino que yo escojo la plantilla de selección que cree, digamos, no sé, una plantilla para ver todo el tema de cumplidos. Entonces, escojo la plantilla de cumplidos que yo creé y el sistema lo que va a hacer es que me va a marcar automáticamente las columnas acá abajo, me va a marcar automáticamente las columnas que corresponden a esa plantilla que ya yo creé y así no tengo que volver a hacer la misma selección. También se le incorporó este campo que dice fecha de documento. Este campo fecha de documento va a permitir de que yo pueda seleccionar sobre qué fecha deseo que opere el filtro de fecha. ¿Sí? Valga la redundancia. Sobre qué
fecha quiero que opere el filtro de fecha, es decir, fecha inicial y fecha final, sobre qué fecha quiero que el informe lo filtre, sobre la fecha del manifiesto, sobre la fecha de la remesa, sobre la fecha de la liquidación. Ahí hay varias opciones. Entonces, dependiendo de mi necesidad, yo entraré a cambiarla para aplicar el filtro de fecha sobre ya una fecha de un documento determinado. Preguntas hasta acá con relación al informe de operación nacional dinámico o alguno de los slides que ya hemos visto anteriormente. Recuerden que cualquier pregunta, inquietud, aclaración o comentario lo pueden hacer por el chat de la herramienta de videoconferencia para que lo podamos leer, responder, aclarar o ampliar, ¿vale? Listo, pasemos del informe de operación nacional dinámico y sigamos al slide de novedades en donde tenemos el siguiente punto que es la optimización del proceso de homologación a normas NIF. Y ya con este punto me estoy refiriendo específicamente al componente financiero, Avanzat financiero. Entonces resulta que toda la información de todas las transacciones contables que se realiza en el TMS, que es donde se maneja la operación de transporte como tal, todos esos momentos contables, anticipos, liquidaciones, facturación, notas contables, rentabilidad, recaudos, pagos, van a reposar al componente financiero. Lo alimentan. Esta información, cuando ya manejan el componente financiero, pues debe ser homologada a las normas NIF según la parametrización de cuentas que se haya hecho. Entonces, anteriormente había que realizar muchas parametrizaciones para que esta homologación se pudiera dar y si algún proceso de homologación fallaba, había que solicitar un soporte a mesa de apoyo para que un ingeniero realizara el proceso de homologación o identificara cuál era el problema con el comprobante en cuestión. En este caso, el proceso de homologación se simplificó. Ahorita solamente es necesario diligenciar la homologación de cuentas en el componente financiero, en Avanzat Financiero, marcar el indicador de que desean utilizar la contabilidad NIF y automáticamente el sistema, a través de unos procesos que ya hemos rediseñado y optimizado internamente en la base de datos, va a realizar esa traducción de los comprobantes de norma local a norma NIF y en caso de que un comprobante no sea homologado, entonces acá en la siguiente ruta, en el componente financiero, en Avanzat Financiero, transacciones comprobantes homologar, vamos a ver una bandeja de todo lo pendiente por homologar, que por cualquier razón en ese momento no se pudo. Y pues al seleccionar vamos a poder volver a invocar el proceso de homologación para que finalmente repose en nuestra contabilidad NIF. Entonces, esto nos permite depender menos de la mesa de apoyo, tener un poco más de claridad frente a la información que está homologada, frente a la información que está faltante y también el proceso de homologación y de traducción a información NIF desde la norma local se hace mucho más sencillo de parametrizar y mucho más ágil desde el punto de vista del rendimiento del sistema. Bien, con relación a las revisiones, con revisiones me refiero a los puntos que fueron ajustados en el sistema porque no estaban funcionando del todo bien o podían mejorarse. Entonces tenemos los siguientes ítems. Mejora en las barras de desplazamiento. Creo que todos sufrimos con las barras de desplazamiento cuando nos apareció un formulario o un informe que no podíamos desplazar para verlo todo o para llegar al final o devolverse al principio y se volvía como una tortura china. Entonces, en este caso, en esta versión, ya digamos que rediseñamos algunos formularios, algunos informes, se revisaron y fueron ajustados para que finalmente sí pudieran desplazarse de forma correcta y de manera fluida y no tuviéramos que sufrir para poder visualizar la información completa
pues cuando era una información pues amplia y que no era visualizable en la dimensión de la pantalla en su totalidad. Los mensajes de advertencia, confirmación y error fueron estandarizados pues rediseñados. Visualmente se cambiaron los mensajes para que fueran mucho más amigables, más amenos, más bonitos a la vista del usuario. ¿Qué son los mensajes de advertencia, confirmación y error? Pues son cada uno de la información textual que nos arroja el sistema al momento de ejecutar una transacción. Avisos o notificaciones que nos dicen si ya se pudo procesar correctamente la transacción, si hay alguna información faltante o si definitivamente se produjo un error y no fue posible procesar la transacción. El siguiente ítem es la estandarización de los selectores de fecha. Entonces resulta de que habían varios selectores de fecha, parece bobo el ítem, pero realmente sí cobra importancia cuando pues finalmente habían como varios selectores de fecha, algunos eran más amigables que otros y entonces como que no se veía una unificación de la herramienta. Entonces lo que hicimos fue que colocamos para todas las selecciones de fecha, todos los campos de fecha, el mismo tipo de selector con las mismas prestaciones, con la misma, con las mismas capacidades para que el usuario pudiera desplazarse entre diferentes meses, años, días, semanas y fuera mucho más intuitivo, mucho más fácil una vez utilizado un selector, pues poder utilizar cualquier otro formulario que tuviera un selector de fecha, sin sentir que de pronto cambió, es diferente, ahorita cómo me desplazo, sino que fuera totalmente intuitivo. El siguiente ítem es la mejora en las ventanas emergentes o pop-ups, como las conocemos. Resulta que pues en el software tenemos varias opciones en las cuales hay una ventana o un cuadro emergente que sale que nos permite seleccionar información de un listado, ampliar información o consultar algo adicional. Estas ventanas no eran tan amigables porque eran un poco rígidas, eran difíciles de cerrar, no cumplían como con el estándar que habitualmente tienen las ventanas, que es un botoncito X en una esquina para cerrarla. Entonces todas fueron rediseñadas y ahorita todas cumplen con el estándar de toda ventana en todo el término de la palabra. Un marco, un botón de cerrado en la esquina superior derecha y un contenido y sus barras de desplazamiento. Entonces ahorita es mucho más intuitivo y fácil y chévere a la vista manejar las ventanas emergentes en nuestro sistema. Y el último ítem de las revisiones es la optimización de los formularios del menú tablas. Entonces, para los administradores del sistema o las personas que estuvieran en el proceso de implementación del sistema, en el menú tablas del Avanzat, ahí se parametrizan muchas opciones, todo lo que son tablas maestras. Entonces, el popular tablas lugares, ciudades, tablas transporte, unidades de servicio, etcétera, etcétera. Esos formularios, al revisarlos, nos dimos cuenta de que no eran tan amigables y pues claro, estaban un poquito dejados de lado porque como solamente se utiliza en el proceso de implementación normalmente, entonces no son formularios de uso frecuente. Pero lo que nos dimos fue la tarea de realmente sí, no dejarlos de lado porque nuestro sistema debe ser pues integral y fácil de usar en toda su amplitud. Entonces rediseñamos esos formularios de tablas maestras para que fueran mucho más fáciles, más amigables y más intuitivos para los usuarios al momento de registrar cualquier información maestra, sea en el proceso de implementación o sea en el proceso de ajustes de la parametrización del sistema. Bien, finalmente las proyecciones. Con este slide de proyecciones, lo que quiero transmitirles es que este primer cambio que hicimos, que es la versión 2 de nuestro sistema, tiene las mejoras y las revisiones que he comentado, pero que finalmente nosotros no paramos allí. Esto es apenas como un pinino de a lo que nosotros queremos llegar. Por eso digamos que hicimos el cambio de versiones de los componentes tecnológicos internamente, reformamos la estructura y nos preparamos tecnológicamente para poder dar un paso siguiente en la evolución tecnológica. Y con ese paso siguiente en la evolución tecnológica es en donde me refiero
con este slide a las proyecciones. ¿Qué queremos hacer y qué pueden esperar de nosotros en un futuro muy cercano? Porque ya nos encontramos trabajando, investigando y adecuando todo lo que sea necesario para poder realizar estas incorporaciones a nuestro sistema o poder hacer realidad estas proyecciones y que ustedes puedan disfrutar de nuevas y mejores funcionalidades. Tenemos como primer punto la incorporación de SIC. SIC por las siglas de Sistemas de Información Geográficos. Entonces, cuando nos referimos a incorporación de sistemas de información geográficos, me refiero a traer a nuestro sistema todo lo que la geografía, la cartografía y el estudio de esta parte a nivel digital nos pueda aportar para las funcionalidades del sistema. Sean mapas para el seguimiento vehicular, para mirar un control tráfico, para mirar la ubicación de mis recursos, sea ruteo para realizar un ruteo óptimo nacional o local, ¿sí? Considerando diferentes aspectos como peajes, puntos de pernotaciones, puntos de servicio, etcétera, etcétera. Y estimaciones de tiempos de ruta, estimaciones de gastos de ruta, estimaciones de gastos de viaje, de consumos de los recursos vehiculares, etcétera, etcétera. Todo esto nos va a permitir hacer lo que les acabo de mencionar, dar un paso más en mejorar las funcionalidades al incorporar ese tipo de sistemas de información geográficos. El segundo punto en las proyecciones son informes de Business Intelligence o inteligencia de negocios. ¿Sí? Resulta que se procesa demasiada información en nuestro sistema, en Avanzat TMS, en Avanzat Financiero, porque son herramientas core de negocio. Entonces, con toda esta información, pensamos realizar un pool de informes de inteligencia de negocios que permita a nivel gerencial hacer un mejor análisis de la operación, cómo se comporta, cuáles son los mejores movimientos, cuáles son las rutas con mejores utilidades, cuáles son los clientes que me están generando mejor rotación del dinero, los comportamientos de cartera. Es decir, un pool de verdad de informes gerenciales porque actualmente los informes que tenemos están más orientados a la parte operativa, pero pues no hay como una información más de carácter gerencial y de visión de negocio que nos permita analizar toda esa masa de información que se procesa en Avanzat. El tercer punto es la facturación electrónica. Con la facturación electrónica no me refiero al mecanismo de emisión de factura por computador, sino a enlazar vía web service la facturación directamente con la DIAN. Que al momento de realizar una factura, inmediatamente esta repose en la DIAN y la DIAN me responda y me dé un aval de que esa factura quedó correctamente registrada. ¿Sí? Entonces, para allá vamos con la facturación electrónica, que es la tendencia, así como cuando en su momento el Ministerio de Transporte y la Información pues se reportaba por vía FTP y era un poco más rudimentario y ahorita todo es por web service y viaja automáticamente por debajo del sistema cuando reviso el manifiesto, pues eso es lo mismo que se desea conseguir con la facturación electrónica enlazados con la DIA. Y finalmente, queremos potencializar las integraciones con los GPS. Actualmente tenemos integraciones con 14 operadores de los más importantes del país. ¿Qué queremos hacer? Queremos potencializar esa integración, es decir, que no solamente podamos traer ubicación, sino que también podamos procesar una serie de información valiosa que pueden aportar los operadores GPS, tales como novedades en frenadas bruscas, aceleraciones no permitidas, apertura de puerta, exceso de tiempo de conducción seguido, es decir, que el conductor no puede estar en ruta más de un determinado tiempo conduciendo, microsueños y una serie de factores de todo lo que nos pueden reportar los GPS, poderlo procesar a nivel de nuestro sistema para brindarles un mejor seguimiento vehicular, un mejor esquema de seguridad en sus despachos y pues todo esto redunda en una operación mucho más sofisticada, más fina, con mejor calidad, con mejores resultados. Bien, esto es la información que les tenía para transmitir sobre este cambio que comenzamos a hacer de nuestro sistema Avanzat a la versión 2 y de todo lo que nos espera
por implementar, por incorporar todo lo que queremos ofrecerles a ustedes para que obviamente pues su operación sea cada vez mejor asistida por nuestra herramienta tecnológica. Si tienen alguna pregunta, alguna información que desean que les amplíe, por supuesto me la relacionan en el chat y con mucho gusto les doy la información necesaria. Nuevamente reitero, si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún aporte o algo que desean que les amplíe, por supuesto me lo pueden comentar, me lo pueden relacionar por acá por el chat de la herramienta de videoconferencia y con mucho gusto respondo o les doy la información requerida. Vale, si no hay más preguntas, si no hay ningún comentario adicional que agregar, entonces los dejo por ahora. Hasta una próxima ocasión. Les recuerdo que mi próximo webinar va a ser sobre los nuevos ajustes y las nuevas implementaciones que hemos realizado para estar acorde a las exigencias actuales del Ministerio de Transporte en el Registro Nacional de Carga RNDC. Les recuerdo que esta sesión ha sido grabada para que ustedes puedan acceder al material de manera posterior en nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Grupo ET. Bien, entonces finalizamos la sesión. Avanzad, una solución, infinitas posibilidades.